A veces pensamos, como alguien diría, ¿no? Dios me dio un auto nuevo y el que yo quería, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿ese auto será para que te acerques más a Dios o para que te alejes de Dios? Aquí hay mucha gente que recibe bendición, es prosperada, pero en medio de este transcurrir de la prosperidad, sucede que se apartan de Dios, ya no se acercan a Dios, ya obtuvieron lo que quisieron. No vivimos un tiempo en que piensan que Dios es ese genio de la lámpara que yo froto con oración, con ayuno, con vigilia, y Dios me concede lo que yo le pido. Qué terrible es pensar de que Dios es un genio. Dios no es un genio. Dios es un Padre sabio. Y lo que nos da, y lo que nos complace y lo que no nos complace, simplemente es para formarnos. Es para ver hasta dónde llegamos y qué es lo que vamos a hacer. Todo lo que Dios nos da tiene un propósito. Y eso es lo que tenemos que entender. La Biblia no nos presenta un Dios que tiene que estar como un proveedor de caprichos. No. Él nos muestra un Dios que tiene y te bendice con un propósito. Y ni siquiera es un propósito para nuestro disfrute, sino es para el disfrute de los demás. Qué terrible, ¿no? Cuando nosotros pensamos de esa manera. Y quiero que me acompañen en el texto bíblico de Jeremías. Si me acompañan al libro de Jeremías 23-24, vamos a poder entender un poco más de lo que les quiero decir en esta mañana y lo que Dios quiere hablarles a través de mis labios. Señor, unge mis labios, unge mi mente, unge los oídos de mis hermanos, de mis hijos espirituales, de los que van a ver esta prédica, Señor, para que entiendan lo que tú tienes que decirles, Señor. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 9, 23-24, dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme, conocerme que yo soy Jehová, y hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Cuando vemos lo que está escribiendo el profeta Jeremías, él está hablando de una cosa muy importante. Él está hablando en un tiempo donde Judá era prosperado. Judá tenía todo. No estaba en guerra, no estaba en cautiverio. Es más, sus reyes se confiaban en su sabiduría, tenían poder militar, eran lo suficientemente fuertes. No había hambre en el pueblo, la riqueza material fluía, ¿no? Y creían que eran bendecidos por prosperar externamente. Ellos pensaban que estaban bendecidos por Dios. Pero su corazón, en ese momento de Judá, estaba apartado de Dios. Y el profeta está hablando de 3 tipos de orgullo humano. El primer tipo de orgullo humano le está diciendo sabio. Y la sabiduría tiene que ver con la autosuficiencia intelectual. Yo soy suficientemente capaz, yo entiendo todo. No me necesita explicar, pastor, porque yo leo la Biblia y la entiendo. Pero ¿cómo la entiendes, mijo? No te creas autosuficiente. Yo te puedo decir, yo soy un hombre que tiene más de 40 años en el Evangelio y cada vez Dios me sorprende más. Por eso yo les he dicho desde este púlpito muchas veces y cuando doy las clases en el seminario, les digo, chicos, si a mí me preguntan a veces unos pasajes, no me acuerdo y lo he leído 20,000 veces. ¿Pero por qué no me acuerdo? Porque yo le dije, Señor, por favor, no permitas que me acuerde de los pasajes porque yo necesito cada mañana abrir mi palabra y ver como que es algo nuevo para mí. ¡Wow! Mira lo que dice Dios. Amén.
Porque si yo creo que ya entendí ese pasaje, yo ya no voy a volver a meditar en ese pasaje. Porque caigo en la soberbia intelectual. No, yo ya sé eso. No necesito explicarme, pastor, eso, porque yo ya lo he estudiado, lo he leído 20 veces. Pero lo que no sabemos es que en el conocimiento de Dios, todos los días hay un renuevo. Pues la palabra dice que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Usted puede ir al río, sacar agua y beber, ¿verdad? Puede ir al día siguiente, a la misma hora, al mismo lugar, el mismo vaso, meter al agua al río, pero el agua ya no es la misma, es otra agua. Y así tenemos que tener nuestra sabiduría. Por eso no sea autosuficiente intelectual. Siga aprendiendo, siga teniendo ese hambre, esa sed del conocimiento de Dios. Ellos creían ya conocer a Dios. Otra de las cosas que tiene el hombre como orgullo es su fuerza. ¿Ah? Míralo a José. Fuerzudo, ¿verdad? Está una caja, ¿no? Parece caja de camión ya. ¿No? Pero nuestra fuerza física, nuestra fuerza política, o vamos a hablar de convencer a las otras personas, es efímera, es pasajera. Yo antes tenía el cuerpo de Josué, tenía fuerza, ¿verdad? Ahora ya que soy un poco más grande, ya necesito, a veces le digo, hijo, tírame de la mano para levantarme del sillón, ¿no? ¿Por qué? Porque es efímero, no podemos basarnos en eso. Y la otra cosa es la autosuficiencia económica, la riqueza. La riqueza es así de efímera. Les habla alguien que tuvo todo y ahora no tiene nada, y tuve otros todo y después no tuve nada. Porque es así, la riqueza va y viene. No es algo a cual nos podemos aferrar. Entonces Dios declara que ninguna de estas cosas que ellos conceptuaban y que definían como prosperidad es prosperidad. Para Dios, la verdadera gloria es entender y conocerle. La prosperidad tiene que ver con una relación con Dios y no material. Esa es la prosperidad. En el verbo hebreo hay una palabra hebrea que se llama yada, que significa conocer. Y ese conocer implica una relación íntima, ¿sí? Ese conocer es una experiencia, porque es algo experimental y continua. Por eso dice, y Adán conoció a su mujer. ¿Qué hizo Adán? Tuvo intimidad. Se unió a ella. A eso se refiere Dios. Conóceme, ten intimidad conmigo, entra a lo más profundo de mi ser. Eso es lo que quiere Dios. Por tanto, mis amados, tenemos que aprender a vivir una relación correcta con Dios, entendiendo su carácter, su misericordia, su justicia y su rectitud. Porque la prosperidad en sí, mis amados, es estar bajo la voluntad de Dios. Eso es la prosperidad. Jeremías está ahí, está predicando a un pueblo que creía que ser bendecido, como les digo, era tener eso, confort, espacio, libertades. Tenían los templos, las riquezas, estaban llenos de poder. Por eso es que le dice, no se alabe el rico, no se alabe el sabio, no se alabe el valiente. En otras palabras, entiende esto, la prosperidad sin la obediencia a Dios simplemente es arrogancia. Si tú prosperas y no estás con Dios y no obedeces a Dios, eres un arrogante, porque piensas que esa prosperidad viene porque tú te lo mereces. Por eso es que también hemos hablado sobre este pasaje que dice, amado, espero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Y el apóstol Pablo se está refiriendo a eso. No se está refiriendo solo a lo económico,
sino ese bienestar integral, cuyo eje central es tu salud espiritual, es tu corazón. A veces nosotros oramos y decimos, Señor, dame plata, prospérame en esto, prospérame en lo otro, y el Señor te mira y te dice, no te puedo prosperar. ¿Y por qué, Señor, no me puedes prosperar? Porque ya te di poco y no hiciste nada con lo poco que te di. ¿Para qué voy a invertir más? Suena chiste, ¿verdad? Pero a veces Dios reacciona así. Dios no quiere que tú cargues más maldición sobre tu vida, porque la prosperidad tiene que ver con el compartir también. Dios no mide, y eso anóteselo en su corazón, Dios no mide la bendición por la cantidad de bienes que tienes, sino por la calidad de tu corazón. Amén. Así es como mide Dios tu prosperidad. ¿Cómo está tu corazón? No hay otra manera. La prosperidad que no glorifica a Dios, mis amados, se convierte simplemente en una maldición disfrazada. Aquel que no da gracias a Dios. Por eso se acuerdan que hemos hablado, dad gracias siempre. Porque si tú no das gracias por lo poco, por lo mucho, por lo abundante o por lo escaso que Dios te da, simplemente es una maldición disfrazada. Evalúa en tu vida qué es lo que tienes. ¿Eso te acerca o te aleja de Dios? ¿Qué es lo que hace con lo que tú tienes? Ay, Dios me bendijo con un trabajo. Y se fue y nunca más volvió a la iglesia. Justo tengo trabajo los domingos, pastor. ¡Qué bendición! ¿Ah? Tu bendición te hace más generoso si eres prosperado económicamente. ¿Te hace más generoso o te hace más orgulloso? ¿Qué es lo que hace tu bendición con tu corazón? ¿Me voy dejando entender? Yo creo que tenemos que empezar a entender eso. La bendición que te da Dios. ¿Qué es lo que ocasiona en tu corazón? ¿Orgullo? ¿Soberbia? ¿Altivez? ¿O humildad? Mansedumbre y misericordia para ayudar a los otros con lo que Dios te está bendiciendo. La bendición de Dios tiene un propósito, no tiene un precio. Dice la palabra en Jeremías 9:24, mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Y hemos hablado de ese verbo yadar o yada, que es conocer. Ya les he dicho que significa intimidad, relación, experiencia viva. No se trata tampoco de conocimiento de la información de Dios. Yo puedo leer, la gente, muchos intelectuales, muchos científicos han leído la Biblia. Pero no solamente se trata de leer, no solamente se trata que te veas, el pasaje, el versículo, el inciso, el párrafo, la línea, la página de mi Biblia dice esto. No solamente se requiere esa información, porque esa es información de Dios. Lo que Dios quiere es esa comunión con Dios. Entonces el prosperar no es solamente el adquirir cosas, sino el andar más cerca del Señor. Eso es ser próspero. Ten en cuenta que Cristo y el propósito de Dios no vino para darte cosas. La palabra no dice que Cristo vino a darte cosas, sino dice que Él vino a darse a sí mismo por ti. ¿Estás de acuerdo? Cristo vino a darse por ti. Deuteronomio 8:18 dice, acuérdate, te dice, de Jehová tu Dios,
porque Él te da poder para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto. Y esto ha sido muy tergiversado. La bendición material, mi amado, no es el fin. Te vuelvo a repetir, sino es un medio como Dios confirma el pacto de extender su reino. Porque cuando la prosperidad, escúcheme esto, se convierte en tu meta, cuando tú buscas ser prosperado y ser prosperado, eso se transforma en idolatría. Porque tú estás buscando algo y estás poniendo a la prosperidad por encima de Dios. Cuando es entendida como instrumento de servicio, entonces ahí se convierte en adoración al Padre. Es como dos niños. Dos niños reciben cada uno un regalo del Padre. El más chico agarra el regalo y sale disparado a jugar al patio. El otro agarra el regalo, lo mira y corre a abrazarlo a su padre. Le dice, gracias, papito. Porque ese niño sabe que muchas veces el papá lo vio trabajando en el taller horas y horas, hasta altas horas de la noche, no sé si cepillando, no sé si soldando, no sé lo que estaba haciendo el padre, pero él sabía lo que había costado. Y a veces nosotros recibimos y no reconocemos el corazón del Padre. No queremos reconocer. El otro sí lo conocía. Y así vivimos muchos creyentes. Amamos lo que Dios nos da, claro que sí. Pero jamás hay un reconocimiento. Jamás hay un agradecimiento. Amamos las bendiciones, pero no amamos al que nos bendijo. ¿Saben por qué? Porque muchas veces creemos que no los merecemos. Tengamos cuidado con eso. Prosperar es crecer en la relación con Dios, no por las posiciones, no por lo que Dios te puede dar. El alma que conoce a Dios, mis amados, es la más rica. Es la que no tiene valor. Es más rica que aquel cuerpo que junta oro y riquezas. Déjame decirte una cosa, y te la digo por experiencia. El que conoce a Dios no necesita de cosas. Tremendo. Te repito, te recalco. Cuanto más conoces a Dios, menos cosas vas a necesitar para sentirte completo. Porque la prosperidad no significa abundancia. ¿Qué dice el texto en Jeremías 9:23? No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas. Ahí está Judá nuevamente, creyéndose que es la próspera por esa sabiduría, por ese poderío militar, por esa riqueza. Pero Dios le está diciendo, no te gloríes en eso, chiquitito. Eso no es prosperidad. ¿Qué estaba ocurriendo? El problema no era la prosperidad en sí, sino la idolatría del yo. Yo soy autosuficiente, yo soy inteligente, yo puedo, yo esto. Y eso sucede en los jovencitos, ¿sí? Cuando uno es joven, yo he sido joven, no hace mucho, hará escasos 40, 50 años atrás, fui joven en algún momento y yo me podía tumbar el mundo. Pero lo hacemos por necedad, no por necesidad.
por necedad. ¿Sí? Porque ¿sabes qué, mi amado? Cuando tú piensas eso, y cuando la prosperidad te hace olvidar al dador, al Señor, ¿sabes qué pasa? Es un milagro disfrazado. Es una maldición que se ha disfrazado de milagro. Óigame, si tú eres prosperado y te olvidas de Dios, si tú eres prosperado, esa bendición se convierte en una maldición que se disfraza de milagro. A veces nosotros recibimos milagros, sí, pero esos milagros hacen después que te apartes de Dios. Yo no podía entender esto que les estoy diciendo, y les voy a poner un ejemplo. ¿Por qué Pablo no recibió su milagro? Ese aguijón. Él podía haber recibido su milagro. Es más, él oraba por milagros o no. Sanaba a todo el mundo. Pero ese aguijón le hacía tener la dependencia de Dios. A veces cuando perdemos eso que nos aflige, eso que nos molesta, eso que nos causa dolor, nos olvidamos de Dios. No hagas que tu bendición se vuelva en maldición. No hagas que tu milagro sea algo que te aparte de Dios. Por eso, el apóstol Pablo decía, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Pablo era próspero en prisión. Y no es porque él tenía todo en prisión, no es que tenía un negro que le andaba abanicando, no habían hermanitos que... No estaba en el mejor jolgorio en la prisión. No era un prisionero VIP, sino él era próspero porque Cristo era su suficiencia. Para él, Cristo era más que suficiente. Tener a Cristo en su vida era lo suficientemente próspero. La teología moderna de estos tiempos predica más dinero, más fe. ¿Saben qué enseña el cristianismo? Más Cristo, más vida. No es más lo que tú tengas, es lo que Dios es. Por eso la prosperidad sin propósito, mis amados, es orgullo. Por eso te vuelvo a decir, pregúntate, ¿lo que tengo me acerca a Cristo o me aleja de Él? La billetera no significa prosperidad. Tener una billetera llena no significa prosperidad, sino el carácter de Cristo formado en nosotros. Eso significa prosperidad. Porque prosperidad es conocer a Dios más que acumular cosas. Porque usted puede perder. Ustedes ven acá el templo, la iglesia, mi casa, ustedes la conocen. Conocen mi auto, ¿verdad? Si todo eso se quema, un incendio voraz, pierdo todo, me quedo así vestidito como estoy. Eso no me va a causar ninguna pérdida. Pero si pierdo a Cristo, perdí todo. Por eso es que la riqueza material se puede perder. Pero la relación con Dios, con el Padre, eso es eterno. Por eso Pablo decía,
todo lo tengo por basura. Todo, no me importa. Tengo a Papá Dios, tengo a Cristo, soy más que vencedor, soy rico, soy próspero. Amén. ¿Quién me podrá apartar del amor de Cristo? Decía él. ¿Se acuerdan? Tribulaciones, angustias, y ahí también podríamos poner riquezas, casas, autos, barcos, aviones, trabajos, cuentas bancarias. ¿Quién me puede apartar de Cristo? Nada. Porque Cristo es lo importante para mí. Amén. Dios no bendice el egoísmo. Dios bendice el propósito. ¿Cuál es tu propósito? Pastor, pero yo quiero ser prosperado. ¿Con qué fin quieres ser prosperado? Sería la pregunta, ¿verdad? Entonces, debemos entender que el creyente maduro, un creyente crecido, mide la prosperidad por su obediencia a Dios y no por su cuenta bancaria. Así tenemos que medir. ¿Cómo es mi obediencia con Dios? Jesús fue pobre, pero nadie prosperó más que él. ¿Cómo, pastor, que nadie prosperó? Sí, fue próspero porque cumplió su propósito y su fruto fue eterno. Repito, el hombre más próspero que ha existido en la tierra ha sido Cristo. Porque él entendió su propósito, lo cumplió y su fruto somos todos los que estamos aquí y todos los que nos ven por internet. Amén. Y todos los que nos llamamos cristianos. Entonces podemos concluir que la prosperidad, la verdadera prosperidad, no depende de lo que tenemos, mis hijos, sino de quién gobierna tu corazón. Amén. ¿Qué es lo que gobierna tu corazón? Por eso Pablo decía, he aprendido a contentarme. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo, el apóstol Pablo descubrió ese secreto. Cristo es suficiente para mi vida. Su propósito y su prosperidad no estaba en tener, sino en ser como Cristo. Ahí entendemos entonces cuando dice, mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ella no tenía necesidad de nada. Todo lo tengo por basura. Tenía más que suficiente con Cristo. Todo lo tengo por basura. Todo lo material. ¿Se está refiriendo a lo material? Y aún las angustias, las persecuciones, el haber sido dado por muerto, el haber sido descolgado de un muro, el haber sido apedreado. Todo lo tengo por basura. Porque ¿saben qué? Dice Pablo. Yo tengo a Cristo. La pobreza sin Cristo, mis amados, es tragedia. La riqueza sin Cristo es mera ilusión. Pero Cristo sin riqueza es plenitud. Tenemos que aprender el contentamiento. Tenemos que aprender a contentarnos. Si tengo, gracias, Señor. Si no tengo, gracias, Señor. Igual te alabo. Amados, no midamos nuestra fe por lo que poseemos. No. Mide tu fe por lo que perseveras.
Mide tu fe por tu relación con Dios. Mide tu fe por estar junto a Él. Acuérdate de algo. ¿Cuántos reyes han pasado por la tierra? ¿Tú te acuerdas de ellos? ¿Fueron ricos? Seguro que sí. ¿Pero te acuerdas de ellos? Sin embargo, un carpintero, un obrero proletario de la clase combativa, como dirían los de la izquierda, ¿verdad? O un explotado social, un carpintero, un tipo humilde, un tipo sencillo, murió en una cruz clavado. Y ahora millones lo adoramos. Esa es la diferencia entre una prosperidad temporal como el rey y una prosperidad eterna como el carpintero Cristo Jesús. Por tanto, acuérdate que la prosperidad, mi amado, es hacer la voluntad de Dios, aunque el mundo no lo entienda. Si alguien viene acá y dice, ¿cómo vas a ser próspero? Soy próspero, claro que soy próspero. Porque lo que tengo en mi corazón, nadie me lo puede sacar. Es mi Señor, es mi Rey, es mi Dios. ¿Quién me puede apartar de Él? Pero acuérdate sobre todo de algo sobre la prosperidad. Dios no es nuestro empleado. Dios es nuestro Señor. No está para cumplir nuestros deseos, no, sino para formar nuestro carácter en nosotros, ese carácter. Y me despido con esto. El creyente que entiende esto, mis amados, solamente el que entiende, podrá decir lo que dijo el profeta Habacuc. ¿Sabe qué dijo el profeta Habacuc? Búsquelo, profeta Habacuc 3, 17, 18. Él dijo así: aunque la higuera no florezca, con todo eso. ¿Sabe que el higo era el fruto del caminante? La higuera era un fruto que se necesitaba para vivir. Allá en mi pueblo, en el Perú, nosotros tenemos las higueras como cerco, ¿sí? Y a nadie se le impide sacar higos. ¿Sabe por qué? Porque es un alimento que no se puede negar. Y parece que en Israel tenían lo mismo. Por eso dice, aunque la higuera no florezca, con todo, yo me alegraré en Jehová. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Por tanto, mi amado, si usted viene a la iglesia y no le creció la cuenta bancaria, alégrese en el Señor. Si usted está enfermo, alégrese. Dígale, Señor, si tengo esto, ¿para qué es? ¿Cuál es tu propósito? Porque usted tiene que entender que todos los caminos que los rige Dios tienen un propósito. Tu vida tiene un propósito. Tú estás sentado acá o tú estás mirando este video, tiene un propósito. No es casualidad que que te hayas quedado media hora mirando la prédica de este hombre, de este siervo, si Dios no tiene algo que decirte.
Y lo que te tiene que decir es que Dios tiene un propósito en tu vida, que Dios te quiere prosperar, sí, que Dios te quiere bendecir, por supuesto, pero tu corazón debe estar tomado de Él. Espero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Busca primero a Él. ¿Y qué dice? Y todo lo demás te será añadido. Él no nos niega la prosperidad, pero como buen padre sabe qué darnos y cuándo dar. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, papito querido. Gracias por este tiempo. Gracias por mostrarnos tu voluntad, Señor. Gracias por hacernos entender que tú nos amas y que nos quieres prósperos. Pero por sobre todas las cosas, tú quieres que estemos siempre junto a ti, pegados a ti. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y amén.